Ministerio Sarmiento Arboleda. Ministerio de Enseñanza e Instrucción Bíblica. Te habla tu amigo hermano Carlos Hernán Sarmiento. Estás en sintonía de tu programa Sin Levadura en la Doctrina. Estamos en la serie de las 40 parábolas de Jesucristo y esta es la parábola número 23. Bueno, gloria a Dios, nos centramos en unas parábolas a partir de hoy que el Evangelio según San Lucas establece. Son unas parábolas intermedias. El Evangelio según San Lucas es el Evangelio más organizado, podríamos decir así, que es el único que se preocupó por determinar en orden de acontecimientos los sucesos y los dichos de las palabras de Jesús de Nazaret cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, por eso guarda cierta correspondencia en algunos pasajes con Mateo, en algunos con Marcos y en algunos con Juan. En especial Juan pues se dedica casi prácticamente a las últimas 3 subidas de Jesús a Jerusalén. Pero el Evangelio de Lucas sí abarca todo desde su nacimiento hasta su muerte en orden de acontecimientos. De pronto algo se le pudo haber escapado al evangelista, claro. Y para eso está Mateo, que le complementa, para eso está Lucas, que le complementa. Pero el que coloca así como la estructura y la columna vertebral de los sucesos, vuelvo y repito, es Lucas. Le llamo parábolas intermedias porque en este seguimiento te vas a dar cuenta que luego vuelven a empatar con las de Marcos, luego las de Mateo y prácticamente todas vuelven a estar en un unísono. Pero aquí vamos a encontrar algunas parábolas muy específicas solo en el Evangelio de Lucas. Esta parábola se llama la parábola del rico insensato o el rico necio o testarudo, como tú quieras. Vamos a leerla, está en Lucas capítulo 12, versículo 16 en adelante. Dice así: también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio o insensato, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considera los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos, que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Bueno, voy a dejarlo hasta ahí. La parábola en sí va solamente hasta donde dice la conclusión. Jesús mismo concluye la parábola, ¿no? Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no rico para con Dios. Entonces, el cuerpo de la parábola es sencillo. Lo demás viene en la interpretación y son como
adornos a la interpretación que el mismo Jesús le pone. El cuerpo de la parábola es sencillo, habla de un personaje cualquiera, no le da nombre, y este personaje, por eso es una parábola, no hay nombres, y cada personaje tiene un elemento representativo y da a luz una verdad, en este caso que aplica para el reino de los cielos, pero como es un evento tan normal en la vida, encontrar a alguien que tiene una bonanza, eso se llama una bonanza. Bonanza es un tiempo donde el producido de mi trabajo, de lo que yo hago, en este caso se dedicaban al cultivo, sobrepasó las expectativas y ese tiempo de bonanza pues hizo que esa persona que era rica pues ya pasara a ser mucho más rico, como en un periodo de lo que le llaman nosotros cuando estamos en temporada. En ese tiempo, en el resto de los años, en el resto de los meses del año, los meses que no son temporada, prácticamente el comercio, los que nos dedicamos al comercio, se sostiene. También, por ejemplo, los taxistas, ellos en el transcurso de los meses, exceptuando meses de temporada, por ejemplo diciembre, ellos prácticamente se sostienen arañando lo que puede, cumpliendo la entrega, lo que el alquiler del carro y diario, y tratando de conseguir el producido. Pero en esos días de temporada o en esos meses para, por ejemplo, el comercio, dependiendo del artículo que venda o el bien que también se venda, bienes y servicios, ahí se recoge de una forma más de lo normal, excesiva, podemos decir en algunas ocasiones, donde uno sabe que alguien en ese tiempo prácticamente puede que duplicó, cuadruplicó, quintuplicó, bueno, su fortuna, sus ahorros, porque tuvo un tiempo de bonanza. Y pues cualquiera puede tener un tiempo de bonanza. El problema no era el tiempo de bonanza, el problema es lo que sucedió. Entonces ese tiempo de bonanza lleva a esta persona a hacer prácticamente una declaración donde dejó ver algo que en el transcurso lo vamos a enfatizar, o que Jesús enfatizó, y que no se dio cuenta que pues prácticamente él no sabía ni en dónde estaba parado respecto a la continuidad de su vida, y ese es el otro aspecto, es decir, los planes del hombre versus el permiso de Dios, llamémoslo así. ¿Listo? Los planes que el hombre tiene en la vida, pero que no se van a concretar si no tiene permiso de Dios, por ejemplo, para estar vivo. Entonces finaliza con una frase, la verdad, bastante emotiva, bastante sabia, que quedó para las frases célebres. ¿Cuál es? Dice así: ¿y lo que has provisto de quién será? Esa es la frase. Y la otra es: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esa es la conclusión que da Jesús, y luego comienza a ubicar a sus discípulos en este aspecto. Quiero decirles cuál es el aspecto que está en cuestión respecto a esta parábola, y comencemos a interpretar y démosle también su contexto inmediato. Si usted lo ubica en el contexto de Lucas, la verdad, no venía el Señor hablando absolutamente nada de esto. Tenía algo que se llama, lo que en hebreo le llaman la predicación harás, que es varias frases y verdades de aquí, de allá, como perlas, que le llaman eso, no como la predicación de hoy en día, que se sujeta a una enseñanza dirigida, concatenada. No, se basa en tal cosa, luego paso inmediatamente a tal otra, no me desplayo, verdades así puntuales, y seguimos a otra verdad puntual, y seguimos a otra verdad puntual, y todo estaba así en torno a eso. Eso lo puede leer desde el versículo 1 hasta el mismo 12, y ahí habían
por lo menos 6, 7 tipos de temas que ya había tocado el Señor en 12 versículos. Pero llegó alguien y le dijo, alguien de la multitud, así, versículo 13, Maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Ahí ya esa es otra voz, ahí entró una situación que era muy normal en ese tiempo, que se buscara gente estudiada, maestros, pues rabinos, como le llaman allá, rabí, para que les ayudara a solucionar situaciones estilo ir ante un juez o ir ante una autoridad notarial, bueno. Pero este personaje estaba ahí dentro de la audiencia, levantó la voz y le dijo, Señor, tengo un problema con mi hermano, no quiere repartir la herencia conmigo. En la parábola del hijo pródigo tuve una imprecisión respecto a la ley de la primogenitura y a repartir la herencia. El hijo mayor no era miti-miti con los demás hijos, el hijo mayor recibía las 3, se dividía la herencia del papá en 3 partes y el hijo mayor tomaba 2 terceras partes. Y al resto le correspondía la tercera parte, o sea que si había el hijo menor gastó la fortuna, gastó el 33% de la fortuna del papá, lo que el papá le entregó. Mientras el mayor quedaba con el 66%. Ahora, imagine que hubieran más hijos, los demás hijos tienen que repartirse ese 33%, mientras el mayor, por ser mayor, lograba pues 2 terceras partes. Posiblemente este era el caso de un hijo menor, que no era el mayor, donde el mayor no quería darle la parte que le correspondía. Entonces, pues ahí estaba el Señor, entonces dijo, Señor, pues este hombre es muy sabio, ¿será que tú puedes hacer reaccionar a mi hermano para que parta conmigo la herencia? Pero la respuesta de Jesús fue, da lugar a la parábola. ¿Listo? No pudo engañar al Señor, recuerde. A veces decimos, bueno, pero fue una sencilla petición que le hizo, sí, pero créame que si el Señor contó esa parábola es porque de pronto percibió algo en el corazón de ese caballero. ¿Listo? De pronto estaba en bronca con el hermano. Hay gente, y ha pasado, familia que se ha dejado de hablar por cuestiones de dinero. Falleció el papá, falleció la mamá, de pronto tenían algo que dejarle a los hijos, y eso ya ellos ni siquiera volvieron a hablarse porque de pronto hubo es decir, a alguien lo dejaron con las manos vacías. Y esa persona se enojó con sus hermanos, de alguna manera, de forma legal, tenía un reclamo. Pero pues esos son sus hermanos y prácticamente se perdió la hermandad ahí. Entonces de pronto pues algo percibió el Señor en este hombre, ahí sí estamos haciendo un supuesto, y da lugar a la frase. Pero antes de dar la frase, la parábola, el Señor hace 2 declaraciones, y son declaraciones contundentes para que entendamos, y lo que está en cuestión aquí con esta parábola es para los cristianos y para los de afuera, es aprender a tener el lugar que las posesiones materiales tienen en la vida. Eso hay que aprender a hacerlo. Vemos gente que corre tras lo material y se descuida lo demás. Se pasan los años y a lo último, cuando ya quieren recoger o más bien retomar aquello que desperdiciaron, despilfarraron por andar corriendo tras lo material, la familia, la educación de los hijos, sus propias prioridades, encontramos pues que estas personas al final pues las cosas materiales le pagan mal, que así como llegan se pueden ir, o como le pasó a este señor, que era abundancia pero no pudo disfrutar ni un poquito de eso porque de ese día no pasaba. Entonces Jesús hace 2 declaraciones y el versículo 14 y 15 dice así: mas Jesús le respondió, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Ahí lo puso en su sitio, es decir, ese caso no me lo traigas a mí, llévaselo a las autoridades, ellos encargados competentes de eso. ¿Listo? Pero la segunda frase es la que nos compete a nosotros, porque aprovechando este suceso cotidiano de la vida, hay una enseñanza para los que siguen a Jesús. Los que no lo siguen, ellos verán. Es más, hasta la vida es un espejo para eso, la misma vida enseña, aunque Jesucristo es la vida, ¿no? Pero supongamos, los avatares de la vida, los sinsabores, esas situaciones
que hoy vemos y que espejos en otros y hasta en nuestra propia vida nos muestran que como que tenemos un enfoque equivocado. Entonces dice así, versículo 15, y les dijo, mirad, aprovechando esto a todos, ¿no? Y en especial a sus discípulos, y guardaos de toda avaricia. ¿Qué es avaricia? Busquemos en un diccionario avaricia, bueno, hagamos todo a la manera de como un devocional, vamos uno por uno y busquemos, qué pena, se me cayó aquí una cosa de la biblioteca, pero bueno, seguimos. Busquemos avaricia. Avaricia, ya aquí lo encontré. Avaricia, diccionario de la Real Academia Española. Dice así, avaricia, afán desordenado de adquirir riquezas para guardarlas. Amontonar riquezas. Eso es todo. ¿Listo? Tacañería es otra cosa distinta, ¿no? Tacañería es el que tiene riquezas pero no las suelta. Aquí las guarda para, se supone, bueno, después no voy para vacaciones, pero las usa, ¿no? Pero aquí el tacaño pues ya no, nada tampoco, ni las que guarda ni las que tiene. O sea, atesora, aprieta, duro, como cuando alguien dice que le pegan en el codo y no abre la mano. Duro, tacaños, no es lo mismo tacaño a avaro, ¿listo? Un deseo, un afán desmedido por acumular riquezas materiales. Entonces el Señor dice, mirad y guardaos de toda avaricia, Lucas 12:15, de todo deseo desordenado de acumular bienes, riquezas materiales. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, la vida del ser humano no se puede medir por cuánto tuvo o cuánto recogió. Y está hablando el que da la vida. Primera perla preciosa que comienza a dejar para los discípulos. El éxito en la vida no depende de cuántos millones lograste meter a una cuenta bancaria, cuántos carros lograste acumular y coleccionar para ti, tu colección personal, cuántas casas y mansiones, o qué mansión o cuánto costó la mansión que tú lograste levantar y vivir en ella. Sí, son aplicaciones válidas de esta sola aseveración del Señor sin haber entrado en la parábola. La vida del hombre no consiste en cuánto tuvo. Y qué bueno si pudiéramos preguntarle a los que ya partieron y a los que tuvieron, ¿no? Este mensaje va primeramente para los que tienen, que han tenido. Créame que eso también es un permiso de parte de Dios. Es una fortuna el haber nacido de pronto con eso. Hay gente que dice, pero a esta gente le llega fácil, otros trabajan y nada. Eso también es un don de Dios. Pero ellos tienen una responsabilidad tremenda por haber tenido, versus a la actitud que deben de tener los que no han tenido. Al respecto te adelanto una frase de Mateo Alemán que utilicé mucho para una temporada de enseñanzas que vi en el 2015, enfrentando el Evangelio de la Prosperidad. Un evangelio que usa esto, o más bien que desconoce esto que estamos hablando aquí. Un evangelio donde coge las palabras santas de Dios para solo apreciaciones materiales y mejorar la calidad de vida y bueno, todo lo que tenga que ver con un bienestar material, ¿listo? Por encima del espiritual, o a veces equiparado a lo espiritual para no desentonar, pero igual, siempre con un pensamiento materialista en mente, monetario, mercantilista. De ahí es donde usted ve y percibe cuando en un lugar predican el Evangelio de la Prosperidad, cuando una predica que es muy bonita, muy linda, muy sabia, de un momento la tuercen para decir o para llevarla al cumplimiento en un plano material. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí usted se da cuenta, este púlpito como que no habla sino del Evangelio de la Prosperidad. Es un énfasis como la avaricia, el afán desmedido por acumular. En el Evangelio de la Prosperidad es un énfasis en lo material.
Y dicen que, pues no es que no espiritualicemos todo, pero es que hay promesas que son solo espirituales. Y ellos, pues en una teología, la verdad, descarada, pues todo lo llevan a lo mercantilismo. Doy un ejemplo, como se vivió aquí en Cali una vez, una cosa descaradísima. El Señor restaura a Pedro, va y lo busca, Pedro lo ha negado, ¿listo? Eso está en San Juan capítulo 21, sí, capítulo 21. Entonces, el Señor restaura a Pedro, vuelve y lo busca, Pedro ha vuelto atrás, Pedro volvió a ser pescador, no solo él, sino 6 más de sus discípulos, pero va a ser un acto especial con Pedro porque Pedro va a estar a la cabeza y yo tengo que tratar con el líder, primeramente con la persona que está, es el que tengo que fortalecer. Detrás de levantarlo a él levantará al resto. ¿Listo? Sabiendo que de la mano de Dios vienen las fuerzas para uno andar bien delante de él. ¿Listo? Entonces el Señor repite la multiplicación de los peces, la pesca milagrosa mejor. Esa pesca muy milagrosa donde toda la noche han pescado y nada, y como quien dice, sin la bendición de Dios, prácticamente esforzados hasta el extremo, hasta lo máximo, y nada de producto, nada de pescado, y eran pescadores expertos. Ven a alguien en la playa, no reconocen que es Jesús y les dice, hijitos, a lo lejos, ¿tenéis algo de comer? Les dicen, ¿han recogido algo? Y no hemos recogido nada. Entonces dice, tirad la red a la derecha, como cuando Pedro conoció al Señor, Simón, en ese momento llamaba Simón, conoció al Señor y le hizo ese milagro. Entonces él tira la red a la derecha y no pudieron, dice la escritura que 153 peces de tantos sacaron en ese momentico de una sola tandada que se estaba reventando la red. Por lo visto eran peces grandes. 153 declara la escritura que eran. Busquémosla a ver. Si estoy, a veces uno las cifras, como pues los años pasan y llegan, a veces uno se vuelve tan inexacto a veces en las cifras, pero pues la idea es, vamos a ver cuántos peces. Dice así, el Señor se ciñó la ropa, y sí, sacó la red llena de peces, sí señor, 21:10, 21:11, subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Si está viendo, es un proceso, es un milagro de multiplicación o de una pesca milagrosa, con el ánimo de que este hombre levante la cara, sí, falló, pero aquí llega el que lo va a restaurar, viene precisamente el que él le falló, el que él lo negó, y etcétera, y toda la prédica va por ese lado, cuando un momento a otro dice, el varón que estaba compartiendo esto, oiga, lo he hecho, es algo tremendo. Palabra del Señor. Una palabra profética, el Señor traerá restauración a los que están apartados, pero ven, patas, una ofrenda de 153,000 pesos, ¿quién la trae? Uy, hermano, eso es una cachetada. Si estás viendo, este es el Evangelio de Prosperidad. Aprovecha cualquier cosita aquí, cualquier lugarcito por ahí, y tuercen todo hacia allá. Yo sé que usted ha escuchado algo de eso y uno dice, Dios mío, ¿qué es esta gente? Uno quisiera, oiga, yo también como predicador, uno quisiera entrar y callarles, taparle la boca, hermano, porque están haciendo mercadería. Pero como todo se hace en un ambiente de que está predicando la palabra, y recuerde, escúcheme, todo también está en pos de algo que es permitido de parte de Dios, y es que el trigo, en medio del trigo está la cizaña. ¿Listo? Y también dejad crecer uno juntamente lo uno con lo otro. Esa persona no se dará cuenta, y no al final que era una cizaña. Era como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, era un mercader de la fe. Era un falso maestro que hace mercadería de la palabra, que no busca y no lucro, que no busca y no la lana de las ovejas, servirse de la lana de las ovejas. Entonces, este pasaje iba en contra de eso. Claramente está establecido que no es que el ser humano, en este caso el cristiano, no tenga nada que ver con las posiciones materiales, no, pero no son lo principal en su vida. Y la parábola va hacia allá. Este hombre, después de ver la mano de Dios, imagínate, una bonanza tremenda, no sabemos, pero le tocó, el mismo dijo, no, ¿qué haré? Esto es una cosecha impresionante. Mira, otra persona siendo rica, porque hay gente rica, con buena fortuna, que son agradecidos con Dios.
Señor, ¿para qué me das tanto, Padre? ¿Qué hago con esto? Ahí eso es distinto, ¿sí me hago entender? No, este hombre dijo, no, ¿qué haré? Entonces aquí vemos dos conceptos primeramente equivocados, que es lo que más apunta aquí, dos enseñanzas que arroja esto. Este hombre era un egoísta de aquí a Pekín, como dice mi papá. Egoísta, el hombre en ningún momento pensó, bueno, esto para qué me llega, bueno, debe ser, habrá posibilidad, aquí en este pueblo hay mucha gente pobre, es más, para él trabajaba mucha gente, lo más viable, para recoger una cosecha tan grande, en una persona que usted ve que tiene como cierta relajo en la vida, no creo que sea él el que fuera a recoger la cosecha, ¿no? A alguien les pagaba, jornaleros, los que vienen al día. Y digo, ¿qué hago? Ya sé qué haré. Versículo 17, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Es decir, hasta el momento lo que él había vivido de productividad en su negocio, en su vida, en sus cosechas, lo que salió esta vez superó ese porcentaje de productividad. ¿Y ahora qué hago? Entonces dijo, ya sé lo que haré, miren. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos. Voy a leerlo de otra forma para que usted vea lo egoísta del Señor. El memillo, como decía el pastor Oscar Gerardo Mina. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos, y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Si ve un discurso en dos pensamientos, dos frases de su boca, gira en torno a él todo. Como dice una frase muy popular que dice que primero yo, segundo yo, tercero yo y lo que sobre para mí. El grave error de este hombre. Cuenta la historia de Juan Wesley, un reformador, que cuando consiguió trabajo, el hombre es un rico, ¿no? Consiguió trabajo, el primer salario que él tenía era de 30, si me equivoco, él creo que estaba ya le digo cuánto era que ganaba, si eran libras era porque estaba en Inglaterra. Y vivía con 28, libras esterlinas. Cuando estaba en Oxford tenía unos ingresos de 30 libras al año y vivía con 28 y daba las otras 2 a los pobres. La frase del principio de Wesley era ahorrar todo lo que pudiera y dar todo lo que pudiera. ¿Listo? Como dice un principio de la escritura que dice que trabajen con sus manos y dice que el que no trabaje, que no coma. ¿Se ha escuchado esa frase? Esa está en la Biblia, sí, porque el Señor no patrocina vagos. Y dice que el concepto de que se ocupen de sus negocios, que es uno de los únicos lugares en la escritura donde la palabra negocio, emporio, no está vituperada ni mal vista en las escrituras, sino al contrario. El apóstol Pablo le dijo a los de Tesalonicenses, ocúpense de sus negocios para que cuando haya problemas o cuando haya situaciones de necesidad tengan con qué ayudar. ¿Listo? Pero el término negocio pues se utilizó mal cuando en Lucas, aquí precisamente en Lucas, pues no creo que haya sido el médico Lucas, sino la traducción prácticamente que hicieron Casiodoro de Reina Cipriano de Valera, cuando dijo la primera frase del Señor, la primera registrada aquí, la primera palabra que quedó registrada de parte de Jesús de Nazaret en los evangelios, cuando a los 12 años lo buscó María y José porque se les extravió 3 días y estaban en el templo preguntando, más bien cuestionando a los sacerdotes de ese tiempo. Y ellos lo buscaron y dijeron, ¿pero por qué nos has hecho esto? Y él dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, como aparece la palabra negocio ahí, por ahí le escuché un predicador decir, de esos del Evangelio de Prosperidad, decir que Dios es un negociante.
Y resulta que la interpretación ahí correcta ahí no aparece emporio, ahí aparece en el término griego tois, las cosas, los asuntos de mi padre. Me es necesario estar. ¿Y en dónde estaba? ¿Estaba yendo a cobrar los tributos y los diezmos en el templo? No, estaba sentado preguntándole a ellos y cuestionándole la enseñanza, de tal manera que los que estaban allí dijeron, este niño tiene mucha sabiduría. ¿Quién es este niño? 12 años tenía, y tenía corchado, prácticamente corchado le llamamos aquí en Cali, es a alguien que le estoy preguntando y lo que yo le estoy preguntando lo está dejando en vergüenza porque no tiene cómo responderme. A los que enseñaban la palabra de Dios, en ese caso la Torá, allá en el templo. No estaba en una cuestión de decirle, bueno, yo soy el hijo del Padre Celestial, vengo a recoger lo recogido, pues a ver, ¿dónde están los diezmos, las ofrendas? El diezmo en ese tiempo se daba en granos, pero se daba, y ese grano pues se convertía también, a veces lo comerciaban y pues se convertía en dinero. O los bueyes, ¿dónde está? Ajá, bueno, hágame un balance, vengo a que me hagan un balance. Él no estaba en esas, él era en lo que necesariamente es la casa de mi padre. Mi casa será llamada casa de oración, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, donde se aprovechaban de que la gente necesitaba estar en paz con Dios, y le subían a los precios de las ofrendas, de las palomitas, de los corderos, de los borregos, y esas ofrendas de paz, todo eso lo duplicaban el precio, porque la persona no quería traerlo desde su sitio, tenían que subir a Jerusalén 3 veces al año. Entonces dice, lo compro allá en el templo, y cuando llegaba acá los precios eran elevados, una usura tremenda. ¿Listo? Entonces ese era el concepto que había, como hoy cuando decimos que alguien tiene que buscar de Dios. Entonces para buscar de Dios es solo asistir a una congregación donde se predica la palabra, pero dicen, no, pero tienes que ir a esto, a encuentro. ¿Y cuánto vale? Vale, no sé qué precio, pero el hecho es que tiene un costo estimado. Para encontrarse con Dios yo tengo que pagar. Pues que todo tiene una estructura así. ¿Y la finca de quién es? ¿Dónde van a reunir? Si está viendo desde que comienza y reunir 100 personas por encuentro, póngale 140,000. ¿Cuántos son? ¿Sí está viendo? Oye, yo también hice una vez un retiro en ese tiempo. En el tiempo nosotros le llamamos retiro. Y el que corrió con todos los gastos fue la obra que dirigíamos en ese tiempo. ¿Qué voy a poner yo a cargar a la gente? Entiéndame. Y de repeso que son personas que si usted analiza, o obras que usted analiza, les entra. Esa es una de las quejas que le escuché a un varón que cuando se convirtió aquí en Cali era uno de los hombres más poderosos económicamente hablando en Cali, legítimamente hablando. Tenía una empresa, y voy a dar su nombre, los que escuchan eso saben que Abraham Rodríguez. Y este hombre se convirtió al Señor porque tenía un cáncer en la garganta. Un pastor muy conocido aquí en Cali oró por él, Modesto Castañeda, también ya falleció. Ambos ya fallecieron en el mismo año, 2013. Y ese señor era el dueño de unos laboratorios en Cali, de cremas dentales y de productos cosméticos. Y se convirtió con todo. ¿Y sabe qué hizo? Estableció un lugar para rehabilitar drogadictos, una casa para recibir mujeres que quedaron abandonadas por maridos irresponsables. En ese tiempo había violencia, también había posibilidad. Y además de eso construyó un templo para el Señor en plena olla de Cali. Y además de eso, colocó una emisora y le regaló programas a mínimo 200 ministros de Cali. Entre esos estoy yo. Regalado, no cobraba un peso. Cuando se vio apretado, porque su bolsillo pagaba la alimentación él nos hizo una de 2 cuentas. Estas personas en alimentación se gastan solo aquí 1 millón de pesos, solo por decir una cifra. Recuerdo ese día que nos reunió. Colabórenme, no traigan dinero, traigan provisión económica, es decir, por ejemplo, de alimentos. A mí me asignaron mensualmente llevar 3 bultos de papa, un ejemplo. Y con gusto lo llevaba para pagar un programa de radio que era 1 hora diaria, 5 horas a la semana, que en otro lugar, también cristiano, te cobrarían 1.200.000 mensuales. Mientras que aquí pago con 3 bultos de papa mensuales. Luego ya la cosa se apretó. Y ya dijo, bueno, estableció un valor. ¿Pero sabe por qué estableció el valor? Porque había una obra muy representativa que participaba allí. Y los demás ministros, muchos no de renombre, obras pequeñas, que no pasaban de 50 miembros.
¿Listo? Pero había una obra que pasaba de los 500 miembros y le daban prácticamente casi todo el domingo prioridad a esa obra porque era la más grande de las que estaba allí. Y el mismo ministro lo dijo, ahí estuve presente, que eran mezquinos para dar. ¿Por qué? Porque entraba y no querían soltarla para bendecir a unas personas que le han sido de gran bendición. Le estaba prestando los medios de comunicación gratuitamente, prácticamente. ¿Qué era llevar 3 bultos de papa? O de pronto si le hubieran asignado a ellos el doble o 10 bultos de papa, por cuestión de que podían dar, pero no querían soltar. Y eso es el concepto de esto. Si una obra, como aquí está haciendo Juan Wesley, si una obra tiene manera de dar, ¿cómo es posible que diga, no, se sale de nuestro presupuesto? Vea, si alcanza a sentir lo que escuchó eso es lo que estoy viendo. Eso se llama tacañez. Y la tacañez ya es consecuencia de la avaricia. Hacia eso va esta parábola. ¡Qué gente tan dura! Está recibiendo una bonanza este rico, que viene del cielo. La bonanza no viene y no dio. El diablo enriquece, sí es verdad. El diablo también da, no estoy diciendo que no, da. Pero aquí estamos hablando de algo que viene del cielo, que es la cosecha de la tierra, en la cual el diablo no creó la tierra. Viene del cielo y recibe una bonanza y todo es para mí, y acumule, y yo, y solo yo, y solo yo, y solo yo. El señor Weil les dijo, tengo mucho por ayudar a la gente, alrededor tengo mucha gente que puedo colaborar. Al comienzo solo vivió con 28 del salario del de 30 pesetas, de 30 libras, perdón. Vivió con 28 y dio la regalada, pero cuando sus ingresos ascendieron a 60 libras, mire lo que dice, luego 90 y hasta 120 al año, todavía vivía con 28 y el resto lo regalaba a los pobres, a los que él encontraba que tenía gran necesidad. Porque un día le fueron a hacer el cobro de los impuestos. En otros países el asunto de los impuestos es serio, es más, hasta en Estados Unidos da cárcel si usted no paga impuestos. Y cuando lo llevaron le dijo, no, yo vivo con esto nomás, pero ¿y usted por qué gana tanto? No, y es que la plata que tengo, en este momento mis recursos son estos, todo lo demás, tengo la intención de ayudar a cuantas personas alrededor necesito, tengo que necesitan pan. Es decir, el hombre estaba dispuesto y enfocado a colaborar y ayudar al necesitado. Por eso, cuando usted finaliza esta parábola, que se le invito a que se lo lea, que no me voy a yo a explayar en eso, usted va a encontrar en Jesús, cuando recomienda a los discípulos la actitud correcta frente a las posiciones de la vida. Dijo, vendan lo que tienen, ayuden a los pobres. Pero, ¿cómo lo va a... ¿Qué pensamiento? Sí, es muy contrario, el evangelio es muy contrario a lo que el mundo plantea. Por eso mucha gente no le gusta el evangelio. Que el evangelio, porque el mundo pues plantea cada vez más, como Salomón. El que tiene quiere tener más y nunca se sacia de tener. Un principio que va en contra del evangelio. Y no es que no puedas tener, mira que puedes tener, Dios puede incrementar, pero siempre estás pensando en a quién ayudar. Y sobre eso más bien reafirmémoslo con palabras, para que no sean mis palabras que hay gente que dice, ese varón yo lo conozco, ese varón yo no sé, ese varón como que no le gustan las riquezas. No, créame que hay momentos donde hemos tenido cierta bonanza, pero ya he aprendido esto esto lo he aprendido con sangre. En el tiempo donde solo, como dice, hay lecciones que no se aprenden sino con sangre. Correíta que me dolió. En un tiempo donde hubo holgura, me olvidé de todo y solo yo. Y caí en una quiebra, ¿yo? Y ya sé lo que es una bancarrota, es una cosa muy dura. Pero después reflexioné y dijo, es que solamente pensabas en ti. Dice Santiago capítulo 5, el hermano de Jesús de Nazaret. Vamos ahora, ricos, a llorar y aullar. Versículo 1. Por las miserias que os vendrán. Está hablando de los ricos pudientes de este mundo. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, hongo yo, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal. Oiga, mire, ellos acumulaban, listo, bueno, está bien. Hay gente que dirá, bueno, pero pues es gente que pudiente. Pero el problema de esta gente pudiente es que mire lo ruin de ellos. Aquí declara los siguientes versículos. ¿Por qué?
Porque he aquí clama el jornal de los obreros, los jornaleros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Es decir, se vivían de la gente y no pagaban, injustos a la hora de pagar su salario, de gente que por ellos tienen esas riquezas que está ahí. Han amontonado esa fortuna ahí porque ha habido buenos obreros allí, dignos de su salario, y no se los pagaban. Versículo que sigue: y los clamores de los que habían segado es cosechado, es con ese, han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos de Sebaot. Aquí citan una forma en que llamaban al Padre Celestial en el Antiguo Testamento, Jehová Sebaot. Habéis vivido en deleite sobre la tierra, y sido disolutos en la tierra. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, y habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Claro, aprovechando de que eran poderosos. Ese es el concepto. Este hombre también tenía sus jornaleros. Y una cualidad de alguien que de verdad es un rico, temeroso de Dios, es que sabe que el obrero es digno de su salario. Y usted lo ve en el sentido de que hay buenos salarios para gente que trabaja para el Señor, y el Señor tiene mucho modo. Y ahí usted comienza a ver la diferencia. Pero usted voltea a ver otro y dice, no, ese tipo es un señor ruin. El Señor nos pone a trabajar, tata, y nos sale con una bicoca, nos paga hasta mal. Ayer nomás he hablado con un taxista, que hoy es taxista, que por la pandemia le tocó echar mano de los taxistas, que trabajaba para una empresa de taxis, una empresa de buses. Y el dueño, el patrón de ellos, de varios, porque era varios buses que tenía, los explotó. El mismo dice, Señor nos sacó la leche en diciembre, y llegó esto en enero, Carlos, y se multiplicó en marzo, y el Señor no fue capaz de aparecer a ninguno de los empleados de él, con ni siquiera 100,000 pesos para ayudarnos en esta época donde quedamos manicruzados. ¿Sabe qué me dijo el varón? Todos sus conductores se le fueron, que es un mal patrón. Patrones se necesitan, pero hombre, tenga su cuestión clara de que tiene que ser justo. Usted no es el Dios de estos demás. Dios ni siquiera, con todo que es Dios, es justo. Aprender a tener algo de... Y la otro error, finalizando aquí lo de la parábola de este señor, es que pensaba que estaba con vida comprada porque tenía fortuna. Oh, no, ya está asegurada la vida, ¿no? Como dice el Proverbios 37:1, dice, ay, de los que se jactan del día de mañana, no te jactes del día de mañana, no sabes del día de mañana. No tienes ni la menor idea qué depara el mañana. Primero arrancando, no sabes si estarás vivo o si estarás imposibilitado. Proverbios 37:1, estoy buscando. 27:1, perdón. Dice así, no te jactes del día de mañana porque no sabes qué hará de sí el día, no sabes absolutamente nada qué será. Este hombre, alma, come, bebe, regocíjate y reposa porque muchos bienes tienes acumulados para muchos años. Date la buena vida. Y le contestó la voz divina, necio. Pero Dios le dijo, versículo 20, esta noche vienen a pedirte tu alma. Es decir, de esta noche no pasas, esta noche te mueres. Y lo que has provisto y has acumulado, ¿de quién será? ¿De quién será aquello que tú has acumulado? Como dice el Salmo 39:6, mire, otra enseñanza buenísima. Salmos 39:6. Dice, permítame, Salmo 39:6, y con eso vamos cerrando para que veamos un pasaje en este y en Santiago 39. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién la recogerá al final. ¿Quién disfrutará de esas riquezas? Eso sí han visto casos. Bueno, al menos en ese caso Salomón sí fue un gran... que él entendió eso y dijo, no, yo a mis hijos no les dejo nada. A Roboán, Salomón, con toda la riqueza que tuvo, no le dejó mayor cosa. Porque él mismo decía, qué tremendo uno voltear, trabajar y no dejarle nada y saber si él lo va a usar mal. No, se lo gastó con sus mujeres y en sus errores y todo. Qué ruin, ¿no? El hombre más sabio de todos los tiempos del Antiguo Testamento, prácticamente a su hijo no le dejó mayor cosa y su hijo se le dio el reino en dos. Pero como el hijo estaba acostumbrado también a una vida espectacular, donde si usted analiza el costo de vida de nosotros,
comparado con costo de vida de un príncipe así levantado, era excesivo. Es más, precisamente esa era una queja que había con Salomón, porque era un hombre muy excéntrico, y a Salomón lo sostenían, si usted no sabía, las 12 tribus, una por mes sostenía al rey, como ellos pidieron un rey. Ellos no fue como el rey David, que antes daba al pueblo, no, estos sostenían al rey. Y ellos mismos reconocieron que Salomón se daba la vida de rey, con todas las de la ley. Todos los días manjares, todos los días banqueteaban. ¿Y quién cree que cosechaba esos banquetes? ¿Y quién cree que cocinaba? El pueblo. Por eso es que el concepto de la monarquía es tan resistido, y en eso estoy de acuerdo. Pero no quiero recordarte que el concepto de teocracia, cuando Dios es el rey, cuando Dios es el que gobierna, que es el que nos invita a él a entrar al reino de los cielos, es muy distinto a ese concepto que han hecho aquí de los reyes que oprimen al pueblo. Dios no oprime al pueblo, al contrario, es un rey que puede darle vida al pueblo, es un rey que sostiene al pueblo. Es más, de ese rey viene nuestro sustento, con solo decirte el permiso para vivir. Ese es el rey al que nos estamos acercando, y es muy distinto a los reinados de este mundo y a la corrupción de este mundo, para que tú no compares que es similar a lo del mundo. No compares a Dios como los reyes de este mundo. Dios es un rey santo, justo, bueno, tanto que es el que te da la vida a ti cuando tú lo has despreciado tanto tiempo. Imagínate, hace salir su sol sobre buenos y malos. ¿Cómo será de bueno Dios? Que hay gente atea que no cree en él, hay gente que le desprecia, agnósticos, y aún así sobre ellos les bendice. Permite que sus esposas tengan hijos, no son estériles, permiten que tengan sustento, hasta les dio dones con los cuales han hecho plata, son inteligentes, y eso viene de Dios. Eso no lo hizo la persona, él no lo buscó en ninguna parte. De pronto se preparó, como le decía y escuche este concepto respecto a este pensamiento. Un sabio coge a un joven y le dice: ¿qué quieres hacer en la vida? Quiero profesionalizarme. Bueno, listo. Y luego, pues montar una empresa. Ya, bueno. Y luego, no, pues hacer una gran fortuna. Y luego, de pronto, pues para organizarme, pues tener mi esposa, mis hijos y secundar la empresa. Es decir, que tenga no solo que conmigo, sino que también mis hijos puedan. Y luego, pues me imagino yo que llegaré a viejo y pues disfrutaré de lo que recogí. Y luego, ese es el punto, no. Pues me imagino que tendré que morirme. Y luego, este es ese tipo de preguntas aquí. ¿Y luego qué? Por eso Jesús termina diciendo: este hombre, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Mientras que luego le da las conclusiones que quiero invitarte a que las leas. Más bien te lo voy a dejar en un texto al final de la enseñanza, que son las recomendaciones, y en esas recomendaciones te vas a dar cuenta de lo que es ser rico para con Dios. Ser rico para con Dios, escúchame. Ser rico para con Dios. Y ser rico para con Dios no es ser mezquino aquí en la tierra. Al contrario, es dar, es aprender, como dice el Evangelio, antes de acaparar, como dice el mundo, aprender a dar para recibir. Más bienaventurados son los que dan, más bienaventurados dar que recibir. Y finalizo con ese pasaje de Santiago capítulo 4 acerca de eso de que la gente piensa que tiene la vida comprada, hermano. No sabes si en 10 minutos sigues vivos. El corazón puede parar, y no porque hagas ejercicio, puedes ejercitarse, puedes hacer lo que sea, y comer bien, comer sano. Pero Dios dice que ese corazón no late más, que esos pulmones no siguen respirando. Qué pena decirte, caballero, dama, seas el que seas, no puedes evitar el día de tu muerte. No lo puedes evitar. Hasta ese día llegas. Santiago capítulo 4 versículo 13. Vamos ahora los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y hoy es mucho más. Hoy los años pasan rapidísimo. Antes de pronto la gente decía: como que los días se demoran más en pasar. No, ahorita ya 20 años. Ya pasaron 20 años de eso. ¿Tan rápido? ¿Sí? Oiga, en lugar de lo cual deberías decir, y esta frase la tenía siempre mi señora abuela en su boca, María Amanda Cuervo Marín, que va a cumplir ya un año de fallecida, hace poquito que pasó eso, y ya un año de haber partido de este mundo. Si el Señor quiere,
haremos esto o aquello. Cuando uno decía, mañana vengo, ¿sí qué? Decía ella, ¿sí qué, abuela? Si Dios quiere. ¿Cómo así que mañana vengo? ¿Qué crees, que la tienes comprada o qué? Si Dios quiere. Ah, sí, abuela, si Dios quiere, claro. Esa frase la tenía ella en su... Si el Señor da permiso, si el Señor nos la presta, si el Señor nos concede beber un día más, usted me escuchará en el día de mañana en el siguiente audio. Que el Señor le bendiga y le guarde. Dios continúe bendiciendo. Sin levadura en la doctrina.